A sumar a la mesa Hernán Lecher, titular, director del CEPA, para hablar, por supuesto, de economía y una economía también relacionada a esto que estábamos hablando con Eugenio Semino, que son las prestaciones previsionales en la Argentina. 18 millones, casi 18 millones de prestaciones. Hernán, gracias. Un placer. Comenzamos con el tema de la inflación. Obviamente se conoció el número por parte del INDEC, el número del índice de precios al consumidor, 2,9%, más de lo que preveían las encuestadoras privadas, que hablaban de un 2,5%. ¿Se desacelera la inflación? A pesar que se dice de que el gobierno no está del todo conforme con esto, quiere o pretende, por lo menos pretendía en enero, números más bajos. Sí, definitivamente. Se especulaba con que iba a ser un poco más bajo. Yo diría, como se dice en la jerga, se quemaron los papeles, porque en realidad esta inflación del 2,9 está motorizada básicamente por el precio de los alimentos, que afecta mucho a los adultos mayores. Claro. ¿Y por qué esto es central? Mira, hace un mes, un poquito menos, hace unos 15 días, salieron las expectativas inflacionarias que publica el REM, el Banco Central, que se llaman REM, que le pregunta a una serie de consultoras y les daba más o menos esto, 2,6. Y lo habían corregido respecto de la medición anterior, que daba 2,5. Habían corregido un poquito para arriba. La explicación era que en realidad los precios regulados eran los que motorizaban la inflación. ¿Qué es esto? Los servicios. Pero la publicación del dato del día jueves dice otra cosa. Dice que los servicios aumentaron, pero lo que más motorizó fueron los alimentos. En el GBA... Pero aparte, alimentos... Es decisivo. Es decisivo. En una canasta muy chica tiene un peso terrible. En el GBA, 3,8 es la medición de alimentos. Pero con un aditamento. ¿Por qué digo se quemaron los papeles? Porque se suponía que los alimentos aumentaban, en principio motorizados por el tipo de cambio, cuando había alguna devaluación del dólar. Bueno, no pasó. En el mes de enero hubo apreciación cambiaria, o sea, pasó lo contrario. ¿Qué pasó? Entonces, o hay dos opciones. O están remarcando lo que no remarcaron el año anterior, o están remarcando por si acaso para lo que viene. A mí me da más la impresión que es esta segunda opción. Históricamente en Argentina claro, esto ha por las dudas, así, el tema de por las dudas. Digo, en ese contexto, lo que viene, y para mí es un gran signo de interrogación, tenés una curva, sobre todo en el primer semestre, de precios regulados en alza, que te ponen un piso de inflación. Digo, aumenta de nuevo el agua, el gas, la luz, etcétera. El transporte tiene mucha significación en el IPC y aumenta prácticamente todos los meses. Bueno, es decir, tenés un piso de inflación garantizado por eso. Sí, aparte hay que ver el tema de cómo va a venir la inflación de febrero, por esto que vos decías. Aumentó el servicio eléctrico, aumentó durante el mes de febrero las tarifas de transporte, prepaga, garrafa social y además todo lo que yo contaba hace unos momentos, el monotributo, personal de servicio doméstico, autónomos, que todos siguen los porcentajes de ley de movilidad. En parte la canasta escolar, que también empieza a influenciar en el mes de febrero. Efectivamente, y una cosa que prácticamente no se dijo, pero que sucedió en estos últimos días, sí hubo una leve devaluación en los últimos días de esta semana. 77 centavos aumentó el dólar. Claro, no es muy significativo porque estaba muy bajo, etcétera, etcétera. En términos macroeconómicos no tiene mucha significación. Ahora, a los efectos de los precios sí, porque vos tenés precios que tienen, digamos, componentes en dólares, con lo cual... Y pregunto, ¿y cuál va a ser entonces, a raíz de este panorama que vos nos acabás de describir también, cómo va a ser el comportamiento del consumo? Teniendo en cuenta que lo que más impactó en la inflación de enero es el rubro alimentos. Yo no veo una curva de crecimiento en el consumo, lamentablemente. Ha habido una caída, sobre todo hasta el mes de diciembre, muy significativa prácticamente en todos los rubros. Y lo que uno observa es que eso no tiene recuperación. Corramos al caso de los jubilados un segundo o aquellos que se actualizan por movilidad. El resto de los salarios da la impresión que van camino este año a tener paritarias entre el 20 y el 30%. Es decir, algunos paritarias que se van a definir en el primer semestre. Probablemente. Hoy tenés dos cerradas que son del 23%, SUTER y UTEDIC. Y son del 23%. Está bien con cláusula de revisión, lo que sea, pero 23%. ¿Y qué va a pasar con el sector privado?
Con el tema de los aumentos del primer trimestre de semestre de recomposición salarial. Se está hablando de 29, 30% más o menos. ¿En el primer semestre? En el primer semestre. A mí me parece difícil que eso ocurra. Hubo una leve recuperación en términos salariales en el mes de diciembre, pero porque hubo bono, una serie de cuestiones. A mí me da la impresión que no va, porque eso implicaría que en el transcurso del año vos tengas una paritaria, si se quiere, considerando lo recuperado del año pasado, pero paritaria al fin, de tal vez el 40%. Y me da la impresión que no va a suceder. Que van a ser cierres que anualmente, que a fin de año van a estar en un 30%. Y yo veo más bien a los gremios preocupados por no perder poder adquisitivo este año. No por recuperar. Sí, mira, yo hice el cálculo de los docentes para ilustrar con números. Los docentes perdieron 16% a fines del año pasado. Tendría que tener una paritaria del 52% para volver a diciembre de 2017 en diciembre del 2019. Como vos bien decías recién, en el medio lo perdiste. El jubilado, lo que no compró, no compró. Está muy complicado, digamos, ¿no? El tema de paritarias, de discusión de paritaria docente. La docente en particular, pero digo, en general los gremios deberían tener paritarias de ese nivel. Yo no veo paritarias del 50%, no veo condiciones, no veo a los gremios planteando eso, con lo cual me parece difícil que puedan recuperar demasiado el año pasado. Dame un poquito, dábamos números en la apertura del programa de cómo viene la ley de movilidad. Primer semestre del año, 23,9% de acumulado. Ya se está hablando de un septiembre que tendrá un porcentaje de movilidad del 8%. Ahí tendremos un acumulado del 33,7%. ¿Cómo ves el balance del año 2019 respecto a la inflación y la ley de movilidad y las prestaciones previsionales? Bueno, algunas cuestiones. La primera, a ver, ustedes recuerdan que la ley de movilidad finalmente incorporó un 30% de RIPTE, que es la variación de salarios. Eso está tirando cada medición para abajo, claro. Para abajo. Si se hubiesen movido como la inflación, las jubilaciones en lugar de 23,9 tendrían que ser 27,3. O sea, casi 4 puntos le comieron a los jubilados finalmente los salarios. Acercando o superando la inflación prevista para el 2019. Esa modificación que incorporó el Senado en el tratamiento de la ley. Exacto, digamos, esa sutil cuestión que había que haber puesto RIPTE, si es mejor que inflación, que no se puso, terminó en un escenario donde los salarios van para abajo, terminó perjudicando seriamente a los jubilados. Y según tus proyecciones, ¿la ley de movilidad va a quedar equiparada con la inflación o va a superarla? No, debería superarla. Acá hay dos cuestiones. Primero, depende de cuánta inflación tengamos. Debería, sí. A ver, en realidad tenemos que mirar qué inflación vamos a tener en este primer semestre y tendría que ser menor a la del segundo semestre del año pasado. Que debería ser así, si no, la verdad que es un escenario de muchísima inestabilidad porque la inflación del segundo semestre del 2018 fue muy alta. Entonces tenemos que ver qué pasa en el primer semestre de este año y todo indica que este primer semestre va a ser con una inflación menor a la de ese segundo semestre, con lo cual los jubilados deberían recuperar poder adquisitivo. El problema es que no van a recuperar todo lo perdido, por lo que mencionaba recién, del RIPTE. Claro, no va a poder recuperar lo perdido en el 2018. Yo hice la proyección hasta diciembre del 2019, pensando que en este segundo semestre los salarios, supongamos, se muevan igual que la inflación. Bueno, volvemos en diciembre de 2019 a julio del 2018. En términos de poder adquisitivo, o sea, quedamos muy por debajo del poder adquisitivo del 16, por ejemplo, ¿no? Digamos, recuperás una partecita, pero una partecita muy pequeña que no es suficiente. Y una preocupación que tengo seriamente, la anticipo en el día de la fecha. En el presupuesto, las jubilaciones están previstas con una inflación del 23%. Así es. Con lo cual, si estaríamos. No le dan los números, claro, estamos 20.000 millones de pesos abajo si efectivamente se cumple la proyección inflacionaria del 30%, no estoy hablando del 50%. Lo tenemos a junio. Claro, por eso digo, y eso es un problema porque estamos hablando, ¿qué vamos a hacer si tenemos un compromiso con el fondo del déficit cero? ¿De dónde sale esa plata? Hernán, lo último, se anunció esta semana, medidas para paliar la situación de las pymes, de las economías regionales, en cuanto al tema, por ejemplo, de baja de contribuciones, todo un tema, medidas previsionales impositivas. ¿Va a mejorar la situación? A ver, yo soy partidario de segmentar por tamaño de empresa, que en definitiva, en términos de contribuciones patronales, me parece que es correcto. Perdón, ¿el tamaño de empresa es por facturación o por cantidad de empleados? ¿No? Depende. En realidad, en general se toman distintos segmentos. Hay una ley, que es la ley PYME, que establece qué se considera PYME.
En este caso, además, incluiría las economías regionales. En principio no está mal pensado, yo creo que es poco significativo, pero además creo que vos estás resolviendo o intentando resolver un problema que generaste en el plano económico, sustentado básicamente en la caída del consumo, porque las pymes, la economía regional le va mal por la caída del consumo y querés resolverlo reduciéndole contribuciones patronales. En el mejor de los casos, una empresa que iba a echar gente, tal vez no lo echa en este momento, pero no resuelve en materia macroeconómica, porque eso no va a generar ningún incentivo al consumo adicional, que es el problema central que vivimos hoy en la Argentina. Hernán Tiene Letcher, un muchísimas recuerdo gracias. de Caballo del 95, ¿no? Con la quinta de... Bueno, además, el efecto que trae es el de financiamiento del Estado, que no es tan significativo por el segmento pequeño, Claro. pero de todos modos trae un desfinanciamiento que, de nuevo, en una discusión donde vos estás discutiendo lo fiscal todo el tiempo, es un problema adicional. Hernán Letcher, gracias Un por placer. haber venido a los